Bueno, hoy vamos a estar estudiando el segundo estudio, valga la redundancia, y el estudio del día de hoy se llama Yo soy el pan de vida. Es el primero de los 7 gran yo sois de Jesús, aunque vimos la semana pasada que Jesús también había dicho yo soy en varias otras ocasiones, en otros contextos. Establecimos la semana pasada que Jesús decía yo soy no meramente como una autoidentificación, sino utilizando de manera directa y específica el nombre propio de Dios, que vimos la semana pasada, que es yo soy el que soy, y también Yahweh. ¿Okay? Así que Jesús lo utilizaba de manera específica, apropiándose del nombre de Dios. La semana pasada también dijimos que si Jesús no hubiera sido quien es, definitivamente hubiera estado cometiendo blasfemia, porque estaba tomando para sí un título que solamente le pertenecía a Dios. Sin embargo, sabemos que Él es Dios mismo, hecho hombre, y de modo que no estaba cometiendo blasfemia, sino más bien que estaba revelándonos quién Él era verdaderamente. Bien, así que vamos a la introducción directamente, y vamos a poner un contexto histórico y cultural del pasaje que vamos a estudiar hoy, porque este pasaje no se da en el vacío. Nada de lo que Jesús dice o hace está en el vacío. Él siempre tiene razones muy específicas para actuar, tiene razones muy específicas para decir lo que decía. De modo que en el punto número 1 de la introducción, Jesús acababa de dar de comer con 5 panes de cebada y 2 pescadillos a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Eso lo vemos en los primeros 15 versículos del capítulo 6 de Juan. Si se hubieran contado todas las personas, se estima que la multitud hubiera rondeado las 20,000 personas. O sea que cuando vemos que Jesús le dio de comer a 5,000, no fueron solamente 5,000, fueron esos 5,000 hombres, asumiendo que el 80% de ellos fueran casados. Vamos a tener aproximadamente 3,000 mujeres, más vamos a decir que el 80% de esas mujeres eran madres. Vamos a decir que tenemos aproximadamente 2,500 niños. O sea que tenemos una multitud gigantesca de gente allí que necesitaba comer, y Jesús les provee. Este fue uno de los milagros más grandes que hizo el Señor, tanto así que está registrado en los 4 evangelios. Es uno de los pocos milagros que está registrado en los 4 evangelios, con ángulos distintos. Es bien interesante porque esa es una de las marcas características de los evangelios, y una de las cosas que los historiadores han admitido para determinar que los evangelios son piezas históricas genuinas, no son un copiete. ¿Por qué? Porque tienen puntos de vista un poquito diferentes. Es como si hubiera 4 camarógrafos tomando el mismo evento desde distintos puntos del salón, ¿ves? O del lugar. Así que cada evangelista le da su colorcito diferente, pero están hablando del mismo evento. Ahora, Juan lo usa como una referencia al éxodo israelita. Tenga bien pendiente, porque vamos a estar refiriéndonos mucho a la esclavitud de Israel en Egipto y el evento del éxodo. ¿Ok? Juan no lo hizo por casualidad, lo hizo muy a propósito, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Juan escribió grandes porciones de su evangelio para ser un reflejo de las historias del Antiguo Testamento, muy en específico las historias que se encuentran en el libro de Éxodo. Juan enfoca a Jesús. Como le dije, cada evangelista tiene una cámara puesta en un ángulo diferente. El ángulo de Juan es para mostrar a Jesús como la manifestación del Dios del Éxodo. Ese Dios que se le manifestó a Israel en Egipto y a Moisés en la zarza ardiente y luego en el desierto al pueblo de Israel. Ese es el Dios que está mostrando Juan, y toma muchos elementos
que sin duda Jesús los planteó de esa manera a propósito, ¿verdad? Y Juan los registra como si fuera una reescritura del libro de Éxodo. Es bien interesante, lo vamos a ver ya mismo cómo eso funciona. De modo que este milagro de los 5,000 peces, perdón, de los 5 panes y los 2 pescados a los 5,000, Juan lo usa como una referencia al éxodo israelita de Egipto justo después de la primera Pascua. Es decir, cuando los israelitas comieron antes de irse de Egipto. Pues Jesús hizo este milagro precisamente cuando se acercaba la Pascua. Juan también plantea este milagro como una de las señales que establecían la legitimidad de Jesús como el verdadero Hijo de Dios y el Mesías. Una de las características de Juan, no estoy leyendo aquí, es un comentario que estoy haciendo, es que Juan no presenta tanto milagro como los otros 3 evangelios. Él es más económico, pero Juan los milagros que presenta los llama señales. ¿Por qué? Porque el empeño de Juan no es solamente que veamos a Jesús en acción, sino que podamos ver a través de esos milagros la legitimidad de Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías. Él quiere legitimar a Jesús ante los ojos de sus lectores. Punto B del número 1. Todos los años, para el tiempo de la Pascua, siempre se levantaba una gran efervescencia religiosa y expectativa de que el Mesías apareciera como un líder militar similar a Moisés para liberar a Israel del yugo romano, tal como éste los había liberado del yugo egipcio 1500 años antes. De modo que siempre para la Pascua el pueblo de Israel estaba con los ojos avisores. ¿Será que llegará el Mesías en esta Pascua? ¿Será en esta temporada? ¿Ve? La alimentación de esta gran multitud también es una referencia a la primera Pascua del libro de Éxodo, o más específicamente la comida pascual que Israel tuvo antes de salir de Egipto hacia el Mar Rojo. Así que Juan está enfocando este milagro desde el punto de vista de la comida que tomaron los israelitas justo antes de ser liberados de Egipto. ¿Okay? Ahora, punto D. Tal como Yahweh había ordenado que no se podía perder nada del Cordero Pascual, eso fue una de las cosas específicas que él estableció, y tampoco se le podían romper los huesos al animal. Jesús ordena a sus discípulos que recogieran todos los pedazos sobrantes para que no se perdiera nada. Esto es poderosamente simbólico de la obra de Dios con Israel a través de los tiempos. Esto, anoche mientras lo estudiaba, el Señor lo trajo a mi corazón y me impresionó mucho la similitud. De la misma manera que el Cordero Pascual señalaba la salvación y salida de Israel de Egipto y el inicio de una relación con Yahweh, Jesús, el Cordero de Dios, vino a dar salvación y salida a Israel del Egipto espiritual de sus pecados y a darles una verdadera relación con Yahweh a través de sí mismo. O sea que el Cordero que se comieron los israelitas antes de salir es un símbolo del Cordero de Dios que vendría luego. Bien. Ahora, las 12 canastas llenas de sobras de pan y pescado simbolizan que Dios mismo iba a saciar el hambre espiritual de su pueblo Israel a través del pan de vida y el pescado espiritual. El número 12 representa las 12 tribus de Israel. Repito, se recogieron 12 cestas llenas de sobras de pan y de pescado, y eso es un símbolo del pueblo de Israel. 12 cestas, 12 tribus, pero es un símbolo también de la provisión que Dios haría a través del pan de vida y del pescado espiritual, que iban a llenarle no solamente la barriguita a los judíos, sino el corazón. Bien. Ahora, estoy en la segunda página. Sabemos de dónde sale el título pan de vida. Es una referencia directa al maná, la cual veremos más adelante. Eso lo vamos a estudiar más en detalle más ahorita. Pero, ¿de dónde sale el pescado espiritual? Eso no está en la Biblia, ¿ok? Eso me lo inventé yo. Pero
No me lo inventé por inventármelo. Déjeme seguir leyendo para explicar. En los evangelios había muchas referencias al pescado, como el milagro del pasaje anterior. Las 2 pescas milagrosas no fue solamente una, fueron 2. Cuando Jesús resucitó hubo una segunda. La moneda en la boca de un pez y el desayuno que Jesús les hace a sus discípulos cuando resucitó. Todos involucraban el pescado. También a los nuevos convertidos, esto no lo sabía, esto lo aprendí los otros días, más bien anoche. También a los nuevos convertidos se les llamaba pececillos. La iglesia primitiva le llamaba a los nuevos convertidos pececillos. Qué lindo, ¿verdad? Después que no le llamara pescado, no había problema, ¿verdad? Nene, pescado, ¿verdad? Además, ¿a dónde quiero irse aquí? Además, ictus o ictis, la palabra griega para pez, se usó por muchos siglos por los cristianos perseguidos en el Imperio Romano como un acrónimo. ¿Sabe cómo es un acrónimo? Un acrónimo, ¿verdad? Cada una de las letras significa algo. Que significa en griego Iesus Christos Teu Huios Soter, que significa en español Jesucristo o Jesús el Mesías, Hijo de Dios, Salvador. Cada una de esas letras se relacionó con el nombre de Jesús, de modo que ictus significaba Jesús el Mesías, Hijo de Dios, Salvador. De modo que Jesús es tanto pan como pescado espiritual para todo aquel que cree en Él. Este milagro era representativo de Jesús mismo. Él era el pan que iba a saciar el hambre espiritual y también el pescado que iba a saciar su hambre espiritual. El último punto del número 1, a causa de este milagro, el pueblo quiso coronar a Jesús como rey de Israel. Pero no por las intenciones correctas, eso lo vamos a ver ya mismo más adelante. Jesús rechazó esa oferta, pues no era su tiempo para eso. Ojo, Jesús no rechazó que lo hicieran rey, no porque él no fuera el rey, sino porque dentro de su plan para su primera venida a la tierra, no estaba coronarse como rey. Él vino la primera vez como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero la segunda vez que él venga, no viene como el Cordero de Dios, viene como el Rey. Y viene a establecer su reino por la eternidad. La primera vez vino manso y humilde, ¿verdad? Como un cordero fue llevado al matadero. La segunda vuelta viene con espada en la mano. Y van a rodar las cabezas. Eso lo puede leer usted luego en la Biblia. Punto número 2 de la introducción. El segundo evento que precede a este yo soy que vamos a estudiar. Jesús acababa de caminar sobre las aguas e hizo calmar la tempestad. Eso lo vemos en Juan 6, 16 al 21. Usted lo puede leer en su casa. Este también fue uno de los milagros más grandes que hizo el Señor. Está registrado en 3 de los 4 evangelios: Mateo, Marcos y Juan. Lo puede buscar luego usted. Juan continúa la referencia al tema del Éxodo al mostrar a Jesús caminando sobre las aguas, tal como los israelitas cruzaron el Mar Rojo. También este es el primer lugar donde vemos a Jesús proclamarse como el yo soy ante los discípulos, porque lo había hecho ante la samaritana anteriormente. Recordemos que inmediatamente después que Israel cruzara el Mar Rojo, vea la similitud, inmediatamente después que Israel cruzara el Mar Rojo, se encontraron con Yahweh en el monte Sinaí. Ellos inmediatamente salieron del Mar Rojo, fueron hacia Sinaí. Jesús no estaba haciendo nada por casualidad. Vamos a ver las similitudes entre lo que Jesús hizo y lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Tan pronto le dio de comer a la multitud, haciendo referencia directa a Israel cuando comieron la primera Pascua, sacó urgentemente y aceleradamente a los discípulos de ese lugar, tal como sacó a su pueblo de Egipto. Una vez comieron, los sacó aceleradamente afuera. Luego metió a sus discípulos en el mar de Galilea de noche, tal como Israel estuvo frente al Mar Rojo de noche.
y los fue a rescatar al caminar sobre las aguas tempestuosas, exactamente como hizo Dios con Israel al hacerlos pasar por el medio del mar rojo tempestuoso. Luego se les reveló a los israelitas como yo soy el que soy en el monte Sinaí, tal como Jesús se les reveló a sus discípulos como el yo soy. Así que Jesús está siguiendo el mismo libreto, básicamente, que vemos en el pasaje de Éxodo cuando Él sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, ese es el contexto histórico-cultural para este yo soy. Este largo pasaje está dividido en 4 secciones o discursos. Son 4 discursos que Jesús hace en este pasaje. Para poder estudiarlo efectivamente, utilizaremos las mismas 4 divisiones que les dio Juan. Pero primero leamos las referencias del Antiguo Testamento en las cuales se fundamenta. Mientras leamos, yo creo que usted anote cualquier cosa que le llame la atención. Yo proveí unas líneas ahí. No son muy grandes, pero si usted quiere anotar algo y lo quiere compartir, la impresión que le dé el pasaje, cualquier detallito que usted quiera compartir, por favor, compártalo. Voy a repartir los pasajes, por favor, tome el micrófono porque se está grabando y además se está transmitiendo por Zoom. Sí, por favor. Usted, mi esposa le pasa el micrófono para que usted vea. Mano Ricky, Éxodo, primero, por favor, Angelis, el número 2. Entonces vamos a pedirle a la hermana, Dios mío, Glenda, pero, ¿cuál es tu apellido? Glenda Morales, la hermana que está acá, el número 3. Y entonces Gerardo va a leer el número 4. ¿Está bien? Bien fuerte, varón. Adelante. Éxodo 16, del 4 al 9. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Muy bien, Angelis. Éxodo 16, 14 al 16. Ajá. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dieron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para que los que están en su tienda. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Muy bien. Ana Glenda Morales. Ajá. Éxodo 16, del 31 al 32. Está apagado el micrófono, hay que prenderlo.
Sí, ese mismo, del 31 al 32. Éxodo 16, 31 al 32. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como el hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Muy bien. Gerardo, por favor, números 11, 7 al 9. Sí, lo que pasa es que como que nos salimos. Pero si puede leer por favor el número 2. Entonces, Jason, entonces leerá el número 3 de Deuteronomio 8:3. Amén. Dice así: y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de beledelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros, y la cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. El pueblo se esparcía y lo recogía. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Muy bien. Deuteronomio 8:3, hermano Jason. Jaira Peguero va a llevarle. Entonces, el último, número 4, Emma, por favor, Salmo 78, 21 al 25. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Excelente. No solo de pan vivirá el hombre. Fíjate que en lo que Emma lee el suyo, dice que, eso me llamó mucho la atención, Dios dice que los afligió en el desierto para ver lo que estaba en su corazón. ¿Okay? Así que cuando Ricky leyó, interesante, Moisés es bien específico en escribir que el pueblo murmuró contra ellos, y fue por causa de las murmuraciones de ellos que el Señor envió el maná. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Emma. Cuando el Señor lo oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Si su enojo aumentó con Israel, porque no le creyeron a Dios, ni confiaron en su cuidado. Pero él ordenó a que se abrieran los cielos, y abrió las puertas del cielo. Hizo que lloviera maná para que comieran. Les dio pan del cielo. Se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. Tremendo, ¿verdad? Comida celestial, excelente. Ahora, ¿alguno de ustedes anotó algo que le llamaron la atención en esos pasajes que quiera compartir? Son bien interesantes esos pasajes. A mí, particularmente, me llamó la atención Deuteronomio 8:3, cuando dice que Jehová los afligió en el desierto. Luego en el Salmo 78 establece que Él se enojó con el pueblo de Israel, pero aún así les dio el maná. Si alguien quiere compartir algo que le haya llamado la atención, si no, seguimos. Bien, en estos 4 pasajes vemos unos temas recurrentes, pero no son solamente en Israel, sino en nosotros también. Yo quiero que usted también se vea retratado en esos pasajes, porque podemos caer en la trampa de decir: chacho, ese pueblo de Israel era más incrédulo, mira para allá, qué clase de duros eran, después de haber visto a Dios hacer lo que hizo en el desierto con ellos. Sí, pero nosotros hacemos lo mismo. Así que no podemos criticar al pueblo de Israel. Lo primero que vemos es que la incredulidad de Israel contra Yahweh, constante. Mientras más veían, menos le creían a Dios. Qué cosa más tremenda, ¿verdad?
La queja de Israel contra Moisés y Aarón, que realmente era contra Yahweh. Ellos, si algo caracterizaba al pueblo de Israel, era que eran quejones y medio. Eran quejones. La provisión inmerecida y gratuita de Yahweh a Israel. Para que usted vea que en el Antiguo Testamento decimos que estamos nosotros en la gracia, pero la gracia está en el Antiguo Testamento también. Dios le dio comida en el desierto a esa gente que no se merecían. Eso es gracia, favor inmerecido de parte del Señor. Dios les dio a comer una comida que no se merecían. Lo que no merecían es que Dios los dejara morir de hambre por mal hablado, por mal agradecido, por quejones. Dios le pudo haber dado a ellos, el Señor le pudo haber dado a ellos, no sé, aparecer corderos de la arena, pero el Señor les dio la comida celestial, la comida que comen la hueste celeste. No le dio sapos pudieron haber salido de la arena, corderos pudieron cosas pudieron haber caído del cielo, otras cosas, pero le dio lo que las huestes celestiales comen, para que ellos entendieran que por más, o sea, aunque murmuráramos, porque me incluyo, porque yo hubiese sido igual, el Señor les dio una cosa que fantástica, ¿sabes? Una cosa que más nadie va a ver, nadie vio, solamente ellos. Bueno, puedo decir, yo sé lo que quiere decir hermano Ricky. No sé si los ángeles comen maná, pero al menos sí se dice en la escritura que es comida celestial, pero no tengo problema con que los ángeles coman maná, ¿verdad? Ahora, pero yo entiendo lo que veamos cuando vayamos. Sí, exacto. Amén, hermano Delis. Yo tengo otro punto de vista, y es que en Deuteronomio dice, ¿verdad?, que lo afligió para probar el corazón, y cuando le da hermana es para recordarle a Israel que Él está con ellos. Claro. No importando, ¿verdad?, las murmuraciones, yo estoy ahí y yo soy tu proveedor. Amén. Aunque te aflija para probar el corazón. Claro. Eso es lo que yo pienso. Amén. Yo soy. Excelente, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la provisión de Dios va más allá de nuestras debilidades y de nuestras incapacidades. Él nos sustenta por su palabra y se manifestó a través del pan. Ahora, pastor. Algo importante también es que cuando uno lee las instrucciones que se le dieron al pueblo de Israel, cuando uno ve las instrucciones que leímos ahí, que se le dio al pueblo de Israel de cómo recoger el maná, no podían hartarse y guardar pan para otro día. Porque yo creo que si hubiese sido yo con hambre y veo todo este pan caer, yo cojo para hoy, cojo para mañana, cojo a guardar. Pero Dios tenía que confiar que el maná de mañana iba a caer. Amén. Y eso es una tremenda enseñanza para nosotros también. Yo sé que a lo mejor quizás yo lo va a tocar, pero no podemos ser afrentados, ni afanados, ni preocupados. Dios te proveyó hoy, mañana va a llegar la bendición de mañana. Y esa ansiedad y esa preocupación que a veces nos da de querer acumular y acumular y acumular, porque sabrá Dios lo que va a pasar mañana, y a veces tenemos personas en necesidad a nuestro alrededor. Pues comparte el maná se comparte, y la Biblia dice que nadie se quedaba sin comer, sino que en uno de los textos que leímos. Sí, yo no lo incluí, pero dice específicamente que al que recogía poco no le faltaba, y al que recogía mucho no le sobraba. O sea que le daba perfecto. Pero Dios le mandó al pueblo de Israel que no guardaran para el otro día, y los que desobedecieron se les pudrió el maná y les cogía gusano. Con excepción del viernes. El viernes para el sábado. Que el sábado, para que no hicieran como guardaran el Claro, día de reposo. día de pues, reposo. el viernes dejaba coger doble porción. El sábado no caía maná, pero aún así hubo gente que fue a buscar el sábado. Es que el pueblo de Israel estaba terrible. Yo te digo, mano. Ay, madre mía. Pero entonces nosotros no podemos quejar, no podemos decir que ellos eran tremendos, porque nosotros somos iguales tremendos. Y la porción era un gomer. Era un gomer, sí. Que es una cuarta parte de un saco. Algo así. Sí, 1 litro, contra eso es un montón.
un montón. Pero entonces, en el pasaje de Números que leyó Gerardo, dice la escritura que ellos molían el maná, que ellos lo mezclaban con aceite, le echaban agua, que hacían un montón de productos de repostería con el maná. Y se quejaron por el maná. En ese pasaje de Números, no lo leímos, pero empezaba el pasaje diciendo: estamos hartos de este maná tan liviano, que si Dios nos diera de comer carne. Entonces Dios les dijo: ah, sí, chévere, les voy a dar carne hasta que se les va a salir por las narices ahora. Y así fue. Eso fue un episodio de juicio. Dios les dio tanta y tanta carne que ellos se jactaron de una manera. Dice la escritura que no estaba la carne en su boca todavía cuando Dios los hirió con plaga por codiciosos, y murieron como 25,000 ese día. Así que se jactaron hasta morirse, literalmente. Se jactaron hasta morir. Pero entonces, a mí me llama mucho la atención esto, porque como les dije, siempre decimos que la gracia está en el Nuevo Testamento, porque mucha gente toma de manera absolutamente literal cuando dice la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y verdad vinieron por Jesucristo. Sí, pero Dios siempre ha sido un Dios de gracia, porque la provisión en el Antiguo Testamento de maná y codornices fue gracia de Dios. Y cuando Dios hirió la roca, que la hendió por el medio y salió un manantial de agua, ¿qué fue eso? Eso fue gracia de Dios. Así que siempre Dios ha sido un Dios de gracia. Ahora vamos a ver el pasaje de Juan dentro de estos contextos que hemos establecido, tanto históricos como culturales, pero sobre todo contextos escriturales. De la misma manera, anote cualquier cosa que le llame la atención. Yo voy a leer ese pasaje de Juan 6:25 al 40 porque es largo para poder avanzar, y después reparto los otros versos. Vamos a leer bastante Biblia hoy, no se apure. Okay. Dice: y hallándole, estoy leyendo Reina Valera 60 para beneficio de todos, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Poderoso. Este es el primer discurso de ese pasaje. Vamos a analizarlo poco a poco. En este pasaje vemos los siguientes puntos aplicables a nuestras vidas cristianas. Mientras usted lo lee, yo quiero que usted se vaya autoanalizando, introspectando, a ver cómo esto le aplica a usted. Y si le duele, mejor. Punto 1. El pueblo buscaba a Jesús por razones equivocadas.
El hermano Ben el domingo le dio el clavo en la cabeza cuando hablaba de eso. Mucha gente que busca a Dios, entre comillas, pero lo busca por las razones equivocadas. Querían las bendiciones de Jesús sin realmente tener una relación con Él. Tal como buscaban a Yahweh, pero era solo por lo que Él les podía proveer. El Salmo 103:7 se lo voy a decir, me lo sé de memoria, dice: mis caminos notifiqué a Moisés y al pueblo de Israel mis obras. ¿Qué significa eso? Moisés y Dios tenían una relación personal, por lo tanto Dios le dejaba conocer su carácter, su corazón, es decir, sus caminos a Moisés. Pero el pueblo no se interesaba en servir a Dios, así que Dios le permitió ver sus obras. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque podemos ver aquí resucitar los muertos, podemos ver aquí que se levanten los paralíticos, que los ciegos empiecen a ver, pero las obras, los milagros de poder no significan que la gente que está en la congregación está viviendo una vida aceptable al Señor. No, es que el Espíritu Santo siempre va a respaldar su palabra, y si se predica el Evangelio, el Espíritu Santo respalda el Evangelio, pero no significa que la gente esté bien. Lo que significa que el Espíritu Santo es fiel a su palabra, a su Evangelio. De modo que ellos buscaban a Dios, pero realmente lo hacían con la intención equivocada. Isaías 29:13. Por favor, alguien que lo busque bien rapidito. Y alguien que me busque Mateo 15, 7 al 9. Bien rapidito. El que lo tenga me dice: ok, varón, Ricky, y después el pastor. Ok, vamos. 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo conocemos todos, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos de mí. Mateo dice exactamente lo mismo, pero un poquito distinto. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. De modo que, iglesia, tengamos mucho cuidado. Podemos seguir a Jesús, pero con las razones equivocadas. Tengamos mucho cuidado de que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Obviamente querían que Jesús les volviera a llenar la barriga de gratis. Pues, por supuesto, haciendo otro milagro de multiplicación de los panes y los peces. ¡Qué mamey! Sí, cualquiera. Así cualquiera sirve a Jesús. Por eso es que el evangelio, mal llamado evangelio de la prosperidad, que surgió en los 90 y en los 2000, es una falacia del infierno, porque le enseñó a la gente a depender de ¿qué? De que Dios le llenara el bolsillo, de tener un carro bien caro, una casa bien tremenda, a la cena llena de comida. Y no solamente eso, a los que no podían tener ese estándar, los tildaban como faltos de fe. Y mucha gente se fue al mundo y se perdió por eso. ¿Por qué? Porque no podían seguir el mismo estándar de otros. No sé si usted se acuerda, pero hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Yo no sé qué onda con ella ahora. Aunque me parece que eso fue más promoción a ella misma que otra cosa, pero en un momento dado, Iris Chacón estuvo yendo a la iglesia de Rodolfo Font y dijo que se tuvo que ir porque el empuje era muy tremendo. Ella no podía mantenerse, ¿por qué? Porque es que exigían, ¿verdad?, todo el tiempo que la cosa fuera, mira, de punta en blanco y eso. Y es todo lo contrario a lo que dice la Escritura. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sin embargo, la aflicción es parte del evangelio. El que piense con que va a Cristo y la va a pasar en las papas, pues no ha visto la Escritura. La realidad es que las pruebas están tejidas en la tela del evangelio, es parte del evangelio.
Punto 2. Quiero ir un poquito más rapidito. Jesús les dice que estaban trabajando por la comida equivocada. Es decir, sus esfuerzos por conseguir el sustento físico, aunque necesarios, no podían ser mayores que sus esfuerzos por conseguir el sustento espiritual. Ellos solo se estaban enfocando en lo material, lo cual perece. ¿Ve? Así que tengamos en consideración que es necesario trabajar, por supuesto que sí, pero no podemos ofuscarnos, como decía el pastor, tanto en el trabajo, en proveer, en conseguir, porque entonces no estamos confiando en el Señor de que Él va a proveer todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Una de las cosas bien tremendas acerca del pasaje de Elías y la tsunamita es que Dios proveía todos los días la porción de aceite y de harina, pero ellos se comían la porción de ese día y se les acababa, pero el otro día había más aceite y más harina, y se comían lo que necesitaban de ese día, y al otro día había más aceite y más harina por 3 años y medio. Pero no fue que Dios les llenó alacenas de aceite y de harina. ¿Por qué usted piensa que Dios no hizo eso? ¿Qué iba a pasar si Dios les llenaba las alacenas de aceite y de harina? En el medio de la noche, si les daba un hambre, se comían un snack. No solamente eso, varón. No dependían de Dios. Su dependencia estaba en Muy el bien. Señor Dios. 2 cosas, no dependían de Dios para su provisión, y número 2, se les podría la alacena. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros queremos que Dios nos dé tanto, pero no sabemos hacer lo que es el principio espiritual que el Señor nos enseñó. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si no sabemos administrar lo poco, ¿cómo vamos a administrar lo mucho? Así que es bien importante, lo poco que tengamos, no lo menospreciemos como el tercer siervo que lo escondió y después mintió del carácter de Dios, porque dijo: yo sé que tú eres un hombre duro y que tú sí cegas donde no has sembrado. Usted, Dios no es así. Dios es bueno. Seguimos. Punto 3. Jesús es el único que nos puede dar alimento espiritual imperecedero, que nos produce vida eterna, pues solo Él fue escogido por el Padre para darnos. Punto 4. El único trabajo u obra que Dios el Padre nos exige para ser salvos es que creamos en Jesús. Ahora yo quiero recalcar esto. No es que una vez vengamos a Cristo no vamos a hacer nada. No. Todo lo contrario. La Escritura dice: somos salvos por medio de la fe, y esto no es por nosotros, es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿qué dice el próximo verso? Para que podamos llevar a cabo las obras que ya Dios había determinado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Tenemos que hacer obras? Claro que sí, pero son como consecuencia de la salvación, no para salvarnos. No podemos hacer nada para salvarnos, pero sí podemos hacer mucho para mantenernos salvos. Que lo inutilizó, porque solo lo que tenía que hacer fue lo que hizo. Correcto. En el libro de Hebreos dice: mas guarden esta salvación con temor y temblor. De modo que sí tenemos que hacer obras. ¿Qué obras? Tenemos que mantenernos enfocados en el Señor, consagrarnos a Cristo todos los días. Así que tenemos que obrar en el reino, por supuesto que sí, para mantenernos salvos. Y aún así, esta fuerza viene por la gracia de Dios. El mero hecho de que nosotros nos mantengamos en firmeza delante del Señor es por su gracia. Pero Dios nos da la fuerza para hacerlo. Lo hacemos nosotros por el poder del Espíritu Santo. Último punto, el punto número 5. Aquí hay unas cositas bien interesantes que quiero compartirles. Sobre el maná, el pan que descendió del cielo. No fue Moisés quien lo dio a los israelitas, sino el Padre. Esto Jesús lo hace bien meridianamente claro. Como diciéndole: no se guillen, no fue Moisés, fue mi Padre el que le dio el pan. Número 2. Era un símbolo que apuntaba al verdadero pan que descendió del cielo, el cual da vida al mundo. Así que el maná era un símbolo para algo que vendría futuro.
Punto número 3. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Este es el primer gran yo soy que Jesús nos da en el libro de Juan. Él es quien verdaderamente sacia completamente y por toda la eternidad el hambre de nuestro espíritu y nuestra alma, no solo de nuestro cuerpo. También dice que sacia nuestra sed espiritual. La semana que viene, aunque no es parte del yo soy de la semana que viene, pero lo quiero mencionar porque Jesús ya se lo menciona a la mujer samaritana y también lo habla acerca de sí mismo, que Él es el agua que salta para vida eterna. Jesús, estoy en la próxima página, Jesús se autoproclama yo soy y se apropia del simbolismo de un milagro que hizo Yahweh para proveerle alimento al pueblo de Israel. No solo está tomando para sí mismo el nombre propio de Dios, sino que también está diciendo que Él es el único con la autoridad de saciar el alma y el espíritu. Punto número 4. Cosas curiosas acerca del maná en el libro de Éxodo que se asemejan impresionantemente a Jesús. Mire esto, qué cosa más tremenda. El nombre maná significa, ¿qué es esto? Eso es lo que significa en hebreo. Man-a. Esas son dos palabras. Man-a. Maná. ¿Qué es esto? Pues eso fue lo que preguntaron los israelitas al verlo en el suelo del desierto. ¿Qué es esto? De la misma manera, cuando Jesús se autoproclamó el pan de vida, ellos le preguntaron, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Básicamente los judíos volvieron a decir, ¿qué es esto? Cuando Jesús se presentó como el pan de vida, igual que cuando vieron el maná, dijeron, ¿qué es esto? Cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, dijeron, pero, ¿qué es lo que tú te crees, mío? Básicamente volvieron a decir, ¿qué es esto? Así que es una similitud tremenda. El pueblo de Israel no había cambiado en 1500 años. El corazón de ellos seguía siendo igual de duro y igual de rebelde, igual de incrédulo. De hecho, no lo incluí aquí, pero cuando estaba preparándome leí el pasaje del rico y Lázaro. Entonces cuando está Lázaro en el seno de Abraham y está el rico en el Hades, en el infierno, él le dice a Abraham, mira, envía a Lázaro a mis hermanos para que él les hable, para que no vengan aquí. Y él les dijo, ¿tienen a Moisés y a los profetas que les crean? Entonces el rico insiste, dice, no, pero envíalo por favor, para que si mueren no vengan aquí a este tormento. Y él les dice, mira, si no creen a Moisés ni a los profetas, tampoco van a creer si un muerto resucita y les predica. Lo que me pasó al pueblo de Israel. Mire, hermano, estaba viendo 4 documentales, son en secuencia, del milagro del éxodo de Egipto y del cruce del Mar Rojo. Hermano, eso está violento. O sea, ahí en el área del mar, ¿cómo se llama? Se olvidó. Me acordaré para la semana que viene. Se encontraron ruedas de los carruajes incrustados con arrecifes de coral. Se encontraron piezas que son con el torso de seres humanos en el fondo del mar. La Biblia dice que cuando Israel pasó por el medio del mar tenían una columna de agua por un lado y una columna de agua por el otro. Entonces, sí, y ellos se atrevieron a cuestionar a Dios y le dijeron, tú nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto, eso fue lo que tú hiciste. ¿Qué clase de corazón incrédulo? La nube de día, la columna de fuego de noche. Eso lo vamos a ver en detalle la semana que viene, pero gracias al hermano Ricky. Dios le puso una columna que era el Espíritu Santo, una columna de nube para que les tapara el sol por el día, les diera sombra. Esa misma columna se convertía en fuego por la noche para que le diera calor y luz. Y aún así se quejaban que estaba fuera de liga.
El maná descendía del cielo como un panecillo en forma de semilla de culantro. O sea, pequeña y era dulce como la miel. Que se molía y se activaba con agua, como leyó Gerardo, y aceite para hacer panes, bizcochos, galletas, entre otras cosas. No eran los artículos de repostería que nosotros conocemos, pero era algo parecido. De la misma manera, Jesús es el pan del cielo que bajó pequeño y dulce como una semilla al vientre de María. Se activó por el agua del bautismo, por Juan el Bautista, recibió la santa unción del Espíritu Santo, el aceite, y fue molido en la cruz para ser el verdadero pan que nos sustenta y nos da vida eterna. Exactamente como pasaba con el maná. Además, una vez hemos comido de él, nos llena de agua que salta para vida eterna, que es el gozo del Espíritu Santo, y nos unge con el aceite de la santa unción, el poder del Espíritu Santo, para proclamar vida eterna a todo el que nos escuche predicando el Evangelio. Así que cuando Dios diseñó el maná y la manera como lo iba a dar, tenía a Jesús en mente desde el principio hasta el fin. Porque Jesús, cuando se manifestó como el pan de vida, todos los aspectos del maná, hermano, se cumplieron en él. Impresionantemente, impresionante. Todo lo anterior es el cumplimiento de Juan 1, 11 al 13. A los suyos vino a Israel, y los suyos no le recibieron, los judíos. Mas a los que le recibieron, los que creen en su nombre, los creyentes, la iglesia, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, no por medios físicos, sino de Dios por el Espíritu Santo. Usted y yo somos engendros de Dios por el Espíritu. Usted y yo somos el cumplimiento de la palabra dada a Dios, que Jesús cumplió en la cruz del Calvario para nuestro beneficio. Gloria a Dios por eso. Los judíos se negaban a creer en Jesús como el enviado de Dios. Eso lo hemos visto 1500 veces. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, el pueblo de Israel tiene una venda en los ojos. Muchos judíos se están convirtiendo a Cristo como el Mesías, pero la mayoría de los israelitas no creen aún. Punto 6. Jesús vino exclusivamente a hacer y cumplir la voluntad del Padre, la cual esta es la voluntad del Padre. Que no se pierda ninguno de los que el Padre le dio para salvar. Así que usted no tiene que tener miedo a perderse. ¿Sabe, hermano? Yo le quiero decir esto con todo el corazón. He escuchado a muchos creyentes que me dicen a mí, y dice que a veces le vienen miedo a perderse, tienen sueños de que se están yendo al infierno, de que Cristo ha venido y se han quedado. Hermano, una de las cosas que el Padre le encomendó a Jesús es que ninguno de los que creen en Él se pierda. De modo que no tenga miedo a eso. Usted no se va a perder. Si se mantiene en Cristo, usted no se va a perder. Además, ¿para qué estamos en esto? ¿Para no quemarnos o para tener una relación con Él en la eternidad? Correcto. No estamos aquí por miedo al infierno, sino por amor a Jesús. Muy bien. El segundo punto, que todo aquel que vea, es decir, tenga fe, entienda en su espíritu y crea que Jesús es el Hijo de Dios, tenga vida eterna. Vamos a hablar acerca de lo que es ver ya mismo, ver a Jesús. Un poquito más luego. Que Jesús lo resucite en el día postrero, es decir, en la resurrección para salvación y glorificación de los justos. Este es un estribillo que se repite varias veces en este pasaje. Se va a ver. De modo que usted no tiene que tener miedo ni siquiera a morirse, porque Jesús le promete que lo va a resucitar. Una de las cosas que a mí me da mucho consuelo, ¿verdad? Aunque perdí a mi padre y me dolió muchísimo, es que yo sé que Él va a resucitar. Dice la Escritura que nosotros sufrimos, pero no como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Y como Él resucitó, los muertos en Cristo van a resucitar también. Amén. Esto implica que Jesús tiene que ser Yahweh. Pues solo Yahweh puede salvar, resucitar a los muertos y dar vida eterna. Solo Él lo hacía en el Antiguo Testamento y solo Él lo puede continuar haciendo hoy. Como dice Hebreos 13:8, dice:
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Ok, bueno, este pasaje tiene 10 versos. A ver quién lo puede leer. Ayelis, súmate con tu interés. Dale. ¿Cuál? 41 al 51 de Juan. Ah, Aisa lo pidió. Ok. Aisa fue. Ok, perdón. Pues hermana Isa. Juan 6, 41 al 51. Amén. Los judíos murmuraban acerca de él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, ¿cómo puede decir: del cielo he descendido? Jesús les respondió: no estén murmurando entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él, viene a mí. No es que algunos hayan visto al Padre, sino el que vino de Dios, este sí ha visto al Padre. De cierto les digo: el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Excelente. Vamos a ver rapidito los puntos que están aquí. Yo lo hice de esta manera, hermanos, para poder estudiar los detalles del pasaje, porque el pasaje es complicado y es largo. Y además son 4 discursos diferentes. Así que pues, para poder ver qué es lo que Jesús está diciendo y cómo desenmarañarlo, pues, puse estos puntos que también nos sirven a nosotros para reflexionar. Punto número 1. Jesús no le tenía miedo a la controversia. Esto a mí me gustó tanto. Él iba a exponer el pecado y el error irrelevantemente a la gente se ofendiera o no. El Jesús paz y amor no existe. Ese Jesús, entre comillas, es una invención del diablo para engañar a la gente, pues Jesús era confrontador. Jesús era confrontador. Jesús le decía a la gente la verdad. Lo que pasa es que lo decía con amor, ¿ve? Pero Jesús decía las cosas como eran. Jesús hacía lo que yo trato de hacer cuando estoy diciendo las cosas a la gente. Estoy diciendo la verdad. Si usted se va a ofender, oféndase por lo que le digo, no como se lo digo. Yo estoy seguro que Jesús no se lo decía con violencia. Se lo decía con amor y con respeto, pero le estaba bajando con 4 piedras en la mano. O sea, le estaba exponiendo su pecado. Y a nadie le gusta que le expongan el pecado. Por eso dice en el mismo libro de Juan, capítulo 1, que la gente escogió las tinieblas y rechazó la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El que está mal no quiere que lo sorprendan, ¿verdad? ¿Por qué usted piensa que la mayoría de las cosas se hacen a oscuras o solos? Pues porque no queremos que nos vean. Segundo punto, la gente no podía reconciliar. Esto es bien importante. La gente no podía reconciliar lo que conocían de Jesús con quien Él era realmente. Ese es un tema recurrente, no solo durante su vida terrenal, sino hasta nuestros días. Por eso Jesús les preguntó a sus discípulos quién decía la gente que Él era versus quién decían ellos que Él era. La respuesta debe ser totalmente diferente. Mateo 16, 13 al 17, no lo vamos a leer, lo pueden leer en su casa, pero esencialmente lo que está diciendo es, Jesús les pregunta, ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Bueno, Señor, algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que tú eres Juan el Bautista resucitado, o algunos de los profetas. Pero que el Señor dijo, chévere. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo?
Esa era la respuesta que a Jesús le interesaba, porque el mundo siempre va a tener una idea equivocada de Jesús. El mundo siempre va a decir lo que le dé la gana de Jesús, menos lo que Él es. Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, fantástico, pero esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, mire, hermano, la diferencia radica, como leyó la hermana Aisa, si el Padre los ha traído o no los ha traído. Es decir, si el Padre ha revelado al espíritu humano quién es Jesús realmente. Mire, hermano amado, usted y yo debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice la Escritura que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sin embargo, nosotros no podemos convertir a la gente. Nadie va a ver a Jesús como Él realmente es hasta que el Espíritu Santo le haga sus ojos así. El Espíritu de Dios es el que nos abre los ojos y nos permite ver a Jesús como Él es. Usted puede explicárselo 1.000.000 de veces a una persona y no es hasta que el Espíritu Santo hace así en sus narices como hizo en Adán y le da aliento de vida a ese espíritu muerto, que ahí entonces pueden ver a Jesús. Usted no los puede convertir, usted les predica el Evangelio, el Espíritu Santo les abre los ojos para que se conviertan. El Espíritu Santo es el que abre los ojos para que la gente se convierta. Pastor Santos dice una frase que desde que la escuché que lo dijo, la he adoptado. El Espíritu Santo es el que nos despierta fe. Nadie puede creer en Jesús si no les es dado por el Espíritu Santo. Nadie puede ver a Jesús como el Señor si no les es dado por el Espíritu Santo. Nadie viene a Jesús si el Padre no lo trae. Así que esa es la diferencia. El punto número 2 del punto número 2. Yo quiero leer esto porque esto es bien importante. Estoy en la... no sé ni qué página es. Hay varias maneras de cómo esto puede ocurrir. Ahí donde voy. Mire, síganme en esto porque esto es bien importante. Porque la Escritura nos muestra que hay dos maneras básicas como esto ocurre. ¿Ok? Primero, puede ocurrir de esta manera, por medio de una revelación especial y personal, como en el caso de Pedro. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso fue una revelación personal a Pedro, al espíritu de Pedro. Aunque este punto puede causar controversia entre algunos creyentes, el Padre por su espíritu tiene que revelar quién es Jesús en muchas ocasiones de manera especial y personal a ciertos grupos de personas, ya sea porque no tienen acceso a las Escrituras o porque sencillamente no creerían de otra manera. Un ejemplo está pasando hoy mismo. Vaya a YouTube, chequéelo. Musulmanes viniendo al Señor, a pesar de que el Corán les dice que Jesús no es el Hijo de Dios, ni es Dios. Hay una sola manera, según el Corán, como los musulmanes pueden saber que Alá les está hablando. Ellos saben que Alá no les va a hablar nunca, porque Alá no es su amigo ni su padre. Pero ellos saben que si Alá les quiere decir algo, lo hace de una sola manera, a través de sueños y visiones. Y muchos musulmanes están diciéndole a Alá que se les revele de manera personal, que les muestren quién Él es. Y aunque usted no sabe quién le responde. Jesús. En sueños y visiones. Millones de musulmanes están abandonando el Islam porque Dios les da una revelación personal. Porque de otra manera no creerían. Porque ellos no creen que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Bien? Por ejemplo, los judíos también y muchas otras religiones, ateos, agnósticos, entre otros, pueden recibir una revelación a su espíritu y Dios les abre los ojos. Ahora, el segundo punto, a través de la revelación de la palabra, que la palabra de Dios misma, revelada en la Biblia, trae el espíritu humano cuando se lee y se escucha. Esa es la mejor manera de conocer a Jesús. Como dice Romanos 10:17,
que dice Romanos 10:17. Se me olvidó, vamos a buscarlo. O alguien búsquelo rapidito. Sí, lo tenía en la mente y se me fue. Diga, Anelis. Así que la fe por el oír, y por la palabra. Así es que la fe por el oír y el oír la palabra. De modo que la Biblia misma, hermano, leyendo y escuchando la Biblia, Dios nos da fe, nos despierta fe en nuestro espíritu para saber quién es Jesús. De modo que las escrituras mismas nos abren el entendimiento por el poder del Espíritu Santo y podemos ver a Jesús. Mucha gente leyendo la Biblia ha recibido revelación de quién es Jesús y lo han aceptado como Señor y Salvador. Muy bien. Esta sección también, voy a ir rapidito aquí, reitera que Él resucitará a los creyentes en el día postrero y reitera que Él es el yo soy. Ahora, el Señor en este pedacito que leímos ahora, Él hace una distinción. Él dice que los padres de ellos, los antepasados, habían comido el maná, pero se habían muerto. Porque el maná les proveía solamente su necesidad de alimentación inmediata. Ahora, si ellos querían tener vida eterna, ellos tenían que comer de Jesús. ¿Ves? ¿Por qué? Esto es bien poderoso. Esto nos enseña algo. Si nosotros queremos, por nuestros propios esfuerzos humanos y religiosos y espirituales y filosóficos, de la manera que sea, nos tratamos de alimentar a nosotros mismos, nos vamos a morir en el desierto de nuestro pecado. Igual que Israel se murió en el desierto. Comieron el maná, pero murieron. Si nosotros tratamos de hacerlo a nuestra manera, también moriremos en el desierto de nuestro pecado. Ahora, la cosa se pone difícil en el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora fue. No le niego que cuando leí este pasaje, yo mismo hice como que... Qué feo, Faelo, se escucha feo. Déjame leerlo rapidito aquí para que usted vea lo que dice Jesús. Entonces los judíos contendían entre sí, está bien, en el 6:52. Los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, Jesús hizo algo que en inglés se le llama double down. Jesús no se echó para atrás. Jesús cuando los vio como que, les dijo, y no solamente eso, papá, chequéate esta. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en ustedes mismos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ok, tiempo fuera. Imagínense que un día Pastor Junior viene aquí, está la iglesia llena, domingo en la mañana, fuleteada, y él les dice, mírenme, ustedes quieren tener vida eterna, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Eso fue lo que pasó en la sinagoga. Jesús les dijo, muchachos, ¿ustedes quieren tener vida eterna? Muy bien. Chacho, tienen que comerme a mí. Y no solamente me tienen que comer a mí, se tienen que beber mi sangre. Por eso digo que aquí se puso la cosa fea. ¿Por qué? Déjame explicarle algo. Jesús nos dice que la única manera de tener verdadera íntima comunión con Él es comiendo su carne y bebiendo su sangre. Si vemos este pasaje de manera literal, sentiríamos el mismo horror
y la misma repulsión que sintieron los primeros oyentes de estas palabras. Suena a antropofagia. ¿Sabes lo que es antropofagia? Canibalismo humano. Pero obviamente no lo es. Jesús no nos está invitando a cometer ese horrible pecado. ¿Cómo lo sabemos? Mire, esta es la lógica detrás del asunto. Primero, Dios prohíbe y condena el asesinato, para empezar. Eso está en Éxodo 20, los 10 mandamientos, entre muchos otros. Matar a otro ser humano para comérselo era causa para apedrear al asesino. Así que eso estaba prohibido en Israel, para empezar. Número 2, los israelitas no podían comer carne ya muerta, de ningún tipo. Tenían que matarla y desangrarla para comérsela. De modo que, aun si la persona ya estaba muerta, no podían tocarla para comérsela. Eso los haría inmundos. Así que tampoco podían hacerlo ni aunque el cadáver estuviera ahí. Número 3, la antropofagia ocurrió en Israel, pero en situaciones de hambre extrema, como el asedio de una ciudad en un escenario de guerra. Puse unas citas ahí para que usted las lea. Son horrorizantes, ¿sabe? Esas citas son horrorizantes. Sin embargo, cada pasaje que describe este acto lo condena y lo presenta como una maldición por el pecado y como una consecuencia de un estado terrible de depravación moral. Y el punto número 4 es el más importante y al cual quiero llegar. Jesús habló estas cosas, estas palabras, para establecer un principio espiritual. Incluso cuando murió luego, nadie se comió su carne ni se bebió su sangre. Esto es un dato histórico comprobado. Así, nadie, cuando bajaron a Jesús de la cruz, ellos no les picaron pedazos de la carne y se la comieron, ni se bebieron la sangre de Jesús. Eso no pasó. De modo que Jesús está hablando de una metáfora espiritual. ¿Y cómo lo vemos? Eso lo vamos a ver en los 4 evangelios. Ahí están las citas en la última cena. ¿Qué hace Jesús en la última cena? Todos comieron del pan partido que representaba su carne y bebieron del fruto de la vid que representaba su sangre. En ningún momento, escuche esto, hermano, porque esto es bien importante, en ningún momento el vino se convirtió en ningún momento el pan y el vino se convirtieron en el cuerpo y la sangre literal de Jesús. En ningún momento. Esos son símbolos del sacrificio en la cruz. Los católicos le llaman a esto la transubstanciación. Repita conmigo, transubstanciación. Y los luteranos le llaman la consubstanciación. Lo que están diciendo es que el pan y el vino literalmente se convierten en el cuerpo y la carne de Jesús. Eso no pasa, hermano. Cuando usted está tomando la cena del Señor aquí, usted no está comiendo carne de Jesús ni bebiendo sangre de Jesús. Esto es un símbolo espiritual de su sacrificio en la cruz. Ahora, el principio que Jesús establece aquí es uno de intimidad espiritual con Él. Y estamos terminando. Si usted me da 10 minutitos más, ya hemos terminado. Está basado en el pasaje sobre el maná, pero también en el Cordero Pascual, cuya carne el pueblo de Israel tuvo que comer para vivir, para salir de Egipto. Y cuya sangre tuvo que untar sobre el dintel de sus puertas para no morir, para que el ángel destructor no matara a sus primogénitos. De modo que cuando Jesús dice, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, es una referencia directa a la primera Pascua, donde se comieron la carne literal de ese corderito que asaron a la brasa, se lo comieron con hierbas amargas y bebieron vino. La sangre no se la bebieron, ¿okay? Pero la sangre la pusieron en el dintel de la puerta como un símbolo de la salvación. De la misma forma que el pan entra en el cuerpo por una acción de la voluntad, tenemos que tomar a Jesús voluntariamente y comérnoslo. Es decir, entrar en una relación con Él por la fe. Esto es todo un asunto espiritual, hermano. ¿Okay? Nos comemos a Jesús por la fe. Es decir, entablamos una relación de intimidad espiritual con Jesús por la fe. Esto no tiene que ver con comer carne ni beber sangre. Esto es algo espiritual.
Ahora, fíjese que el dato más interesante. La digestión ocurre dentro del cuerpo para dar vida a todo el cuerpo. De la misma manera, nuestra intimidad con Jesús comienza dentro de nosotros para dar vida a todo nuestro ser. Tal y como si nos comiéramos la carne y la sangre de Jesús. Y el puntillazo final Jesús lo da en el verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, cuando Jesús dijo esto, lo que estaba hablando era de un principio espiritual. Comer su carne y beber su sangre, lo que significa es que el Espíritu Santo, por las palabras que Jesús habla, nos va a dar vida eterna si creemos en Él. Eso es lo que significa comer su carne y beber su sangre. Y ahora termino. Juan 6:60 al 70. Voy a leer un poquito del principio. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Yo hubiera dicho lo mismo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, lo que acabamos de leer, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros no creen. Ese es el detalle importante de este pasaje. ¿Por qué Jesús dio ese tablazo en la sinagoga en Capernaum? Le dijo: ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre si quieren vida eterna. ¿Por qué Jesús dijo eso? Él pudo haber dicho otra cosa. ¿Pero por qué Jesús lo dijo? Bueno, Jesús lo dijo para probar quiénes eran verdaderamente sus discípulos. Los que no creían se fueron. Los verdaderos creyentes se quedaron. Y aquí hay una enseñanza bien grande. En ocasiones Dios va a decir o hacer cosas que nos van a estremecer para probar nuestra fe. Repito, Dios en ocasiones va a decir y hacer cosas que nos van a estremecer para probar nuestra fe, fidelidad y lealtad a Él. Por eso es que en Apocalipsis 2 y 3 constantemente le dice a las iglesias: al que venciere. Siempre terminaba el mensaje diciendo así: el que venciere. Pues la prueba de nuestra fe producirá la paciencia y las evidencias necesarias para seguir firmes en Él. Dicho de otro modo, hermanos, si Dios no nos pone a prueba, nosotros no ganamos la batalla. Nuestra fe no madura. Nuestra fe no maduraría. Necesitamos la prueba. Exacto, es como un músculo. Si usted no ejercita el músculo se atrofia. La fe es un músculo. Si no lo ejercitamos, se nos atrofia. Así que finalmente, realmente, hermano, lo voy a leer porque lo dice aquí. Jesús les dijo en el verso 67 a los 12: ¿se quieren ir ustedes también? Ahora Pedro les respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, ¿sabe qué? A pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las crisis, a pesar de todo, realmente no tenemos a dónde ir. Piensa en un momento. Si usted abandonara a Cristo, Dios lo guarde, nunca lo haga, pero si usted abandonara a Cristo, ¿a dónde se va a ir? Para el infierno, definitivo. Pero aquí en la tierra, mientras se va al infierno, ¿a dónde va a ir? Pedro lo mostró muy bien cuando él hasta se desnudó porque no podía pescar, o sea que él no podía volver a su naturaleza humana, lo que era Pedro. Excelente. O sea, hasta que cuando Jesús lo llamó desde la orilla, tanto era su desespero de volver a él que él pudo haber remado, pero en vez se tiró. ¿Se tiró? Sí. Se tiró. Estaba medio en nudo, en realidad estaba así, exacto. Estaba medio en nudo. Lo que vamos a hacer es que el que hacemos cuando no tenemos buena comida, pues ponemos comida chatarra. Exacto, porquería. Eso es lo que vamos a hacer espiritualmente hablando. Cuando no estamos bien, si no estamos en Cristo, no estamos alimentándonos de Él, pues vamos a buscar cosas que nos sacien, que nos traigan
No nos van a saciar. Hay un principio en todo el universo físico y también un principio espiritual. La ley de los espacios vacíos. ¿Usted sabe cuál es? ¿Sabe lo que es eso? Ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual, los espacios se quedan vacíos. Siempre se llenan. Siempre. Una sustancia sale y la otra entra. La energía sale y entra otra. Usted come, su cuerpo desecha el excremento, pero tiene que llenarse de nuevo. Usted hace ejercicio, se cansa, se acuesta a dormir, se levanta con energía de nuevo. La ley de los espacios vacíos. Espiritualmente, si nosotros no tenemos a Cristo, vamos a buscar cómo llenar el vacío, porque así somos. Eso es un principio. Entonces, repito, si nos apartáramos del Señor, realmente no tenemos a dónde ir. ¿A quién vamos a ir? ¿Dónde vamos a buscar lo que Él nos da? ¿En el mundo de nuevo? No, hombre. ¿Qué otra sangre nos puede limpiar sino la sangre de Jesús? ¿Quién nos limpia de todo mal? Solo de Jesús la sangre. No hay otra forma. Así que lo mejor que podemos hacer es aguantar, firmes en la fe, resistir, porque realmente no tenemos otra opción. No tenemos a dónde ir, solamente a Jesús. Así que estas 4 preguntas de reflexión, quería discutirlas, pero estamos pasaditos de hora. Usted las va a leer, las va a contestar para usted. Y la semana que viene, si las contestó y si quiere decirnos lo que escribió, empezamos con una sesión de contestación de las respuestas. Perdón, de contestación de las preguntas. Pero escribí esto para que usted reflexionara, y yo también. ¿Cuál de los milagros de Jesús en este pasaje te impresiona más? ¿Y por qué? ¿Cuál de las palabras de Jesús en este pasaje te impresiona más? ¿Y por qué? Yo te la puedo decir desde ahora. Tienes que comer mi carne y beber mi sangre si quieres vida eterna. Ahí se manifiesta Cronos. Ajá. Es una manifestación a Cronos de lo que es el Padre. ¿Te refieres en el tiempo o fuera del tiempo? Sí, que está fuera del tiempo. Ajá, Porque ajá. dejándole saber a ellos, mano, si no es a través de ti, ustedes no van a llegar a ningún lado. Exacto, fuera del tiempo. ¿Y cómo claro. tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes, verdad? Si yo fuera un apóstol, ¿y cómo tú lo sabes? Sí, yo lo sé. Claro. Esa es una pregunta que no se puede responder lógicamente. Eso es, o lo sabes o no lo sabes. O lo tienes Es o no lo una tienes. respuesta a Cronos, que él ya sabe, como él lo sabe todo. Amén. ¿Entiendes? La pregunta 3 dice, al escuchar lo que Jesús dijo de sí mismo, ¿hubiera sido incrédulo o creyente? ¿Por qué? Tenemos que mirarnos al espejo porque decir, muchachos, esa gente, qué clase de incrédulo, mira para allá, qué corazón malo. Y si hubiéramos estado en la sinagoga cuando Jesús metió ese bombazo, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Ah? Crucifíquenle. ¿Hubieras abandonado a Jesús o te hubieras quedado? Reflexionamos en eso. Vamos a orar.